Qué bueno es encontrarnos una vez más en esta mañana donde juntos podemos estudiar la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Su amigo y su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación Galvá, les hace compañía. Estamos estudiando esta semana la lección número 3, la cual es titulada La luz brilla en la oscuridad. El versículo para memorizar es tomado del libro de Juan, capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oramos. Amado Padre, Dios nuestro, una vez más hemos venido en esta mañana para juntos adorar y proclamar que hay victoria en Cristo. Gracias por darnos el privilegio de ver un nuevo día. Que tu presencia nos acompañe, que tu palabra sea de bendición y de edificación. Bendigas a cada amigo que escucha tu palabra, a cada hermano. Suple cada necesidad que enfrentaremos en el día de hoy y ayúdanos a ser bendición para aquellos con quienes nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para hoy, día 15 de abril, estamos estudiando la lección Lobos Salvajes. ¿Cuál fue la advertencia que hizo el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia sobre la apostasía venidera? Esa pregunta es la que estaremos respondiendo en el estudio de hoy. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28 hasta el 32, vamos a leer. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo advirtió sobre los engaños que entrarían en la iglesia. El apóstol utiliza la palabra obispo para referirse a los líderes principales de la iglesia, a los que están allí como consejeros, como cuidadores del rebaño, los pastores y a todos los dirigentes que hoy tiene la iglesia. Les advierte sobre los lobos rapaces que entrarían en la iglesia, identificada como una persona cruel que no perdona a la iglesia, que la acecha, que es un astuto, que es un apóstata. Así que ese lobo se refiere a esa persona que daña a la iglesia, que le enseña a la iglesia cosas perversas, que lo distorsionan de la verdad, que entra cizaña, falsas doctrinas. Y esos son los engaños que el enemigo utilizaría ahora para el fin del tiempo. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo cuida a la iglesia de este tipo de personas. Así que la iglesia iba a tener una feroz persecución, pero sería desde dentro de la misma, de su propia gente, pero que no fue convertida. Y ahora ellos se van a convertir en los principales enemigos de su propia congregación. Estos engañadores entonces iban a sustituir las verdades por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas.
y de esta manera iban a prevalecer las prácticas paganas, pero ahora dentro del cristianismo. Así, la Iglesia comenzó a distanciarse de las verdades de la Biblia. Pablo también advirtió a la Iglesia sobre la apostasía venidera, y esto él lo hizo en la segunda carta que escribiera a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, los versículos 7 al 12. Dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, de señales y de falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo está advirtiendo sobre la llegada de un poder engañoso, un poder que utilizaría los mismos recursos espirituales, pero ahora adulterados para engañar de una manera muy sutil al cristianismo. Utilizaría los milagros, las señales, las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas, alterando de esta manera las verdades de la Biblia. Este engaño no sería tan fácil poderlo identificar, pero los que dedican tiempo a estudiar la Biblia y a conocer las verdades de la Biblia lo identificarían. En los mismos días de Pablo ya había un distanciamiento de las verdades de la Biblia de manera gradual, muy específicamente en el abandono de las verdades de la ley de Dios. Se introdujeron ídolos en el cristianismo y de esa manera se estuvo pisoteando el segundo mandamiento. La idolatría estuvo a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuera más acogido en los creyentes que venían de esos grupos paganos, entonces tomaron los mismos dioses paganos, pero ahora se bautizaron con nombres cristianos, y de esa manera entonces el paganismo entró al cristianismo, pero de una manera disfrazada. Ya no eran llamados ídolos, sino santos. Y el domingo, que era el día en que se veneraba a los dioses paganos, de manera sutil fue adoptándose como el día de adoración para el cristianismo, supuestamente para recordar la resurrección de Jesús. Y este falso día de reposo es el que predomina en el cristianismo moderno. El conflicto de los siglos, en la página 53, dice: la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV trajo gran regocijo al cristianismo, y el mundo disfrazado con copa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido el vencido, se convirtió en el vencedor. Y de esa manera el cristianismo perdió su poder en el mundo entero. La obra de Satanás siempre ha sido la misma: engañar. Y ahora lo ha hecho introduciéndose en el cristianismo de una manera falsa, utilizando los mismos elementos que aparecen en la Biblia, pero adulterados.
utiliza líderes con el nombre de religiosos, utiliza símbolos o imágenes, utiliza las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, pero todo con el mismo propósito, con la intención de derrocar el gobierno de Dios. Pero la verdad triunfará. Triunfará en aquellos que con amor y con el deseo de obedecer leen la Biblia y se someten a sus enseñanzas. Que Dios te bendiga y te ayude a ser un vencedor. Te invito a orar. Padre bueno, muchas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Ayúdanos a no dejarnos engañar, aunque vengan los lobos, aunque vengan hombres disfrazados, aunque existan falsas enseñanzas, falsas creencias, aunque se introduzcan distintos elementos que nos puedan desviar. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a abrir tu palabra y a conocer la verdad. Que en este día tu gracia, tu presencia y tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Buenos días. Hasta la próxima entrega.